Hola familia, muy buenas noches. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente este miércoles de crecimiento. Me encantan los miércoles porque cada semana podemos recibir mensajes, escuchar mensajes que nos son útiles para nuestra vida diaria, para nuestra vida cristiana. Y bueno, queremos saludar a los que se están conectando por primera vez, animarles a que puedan, hacérnoslo saber, saludando, poniendo ahí. También te invitamos que si tú ya eres de casa, bueno, primeramente te sientas bienvenido y segundo, que nos ayudes compartiendo estos tiempos. Acompáñame a orar en esta noche. Tengo un mensaje que quisiera poder compartir contigo durante los próximos minutos, pero vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este miércoles. Gracias por tu amor, por tu bendición y porque aún en medio de todas las circunstancias, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios que está cercano, que nos ayuda, que nos protege, que hasta el día de hoy ha guardado nuestras vidas, Señor, y aún que hemos pasado por momentos complicados en salud, en economía, de manera social, por lo que estamos viviendo también de manera global, tú sigues siendo un Dios bueno, tú sigues siendo un Dios que tiene el control de todas las cosas. Ponemos este tiempo en tus manos, quita toda distracción y que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, trayendo paz, trayendo ánimo, trayendo palabra de vida. Y gracias, Señor, por cada familia representada en esta noche. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, pues quisiera platicar contigo y comenzar este tiempo comentando. Quiero hablar temas que yo estoy seguro que hemos escuchado, temas como la codicia, como la insatisfacción, el contentamiento o la falta de contentamiento, la gratitud. Y es que hoy en día sentirnos contentos no es nada fácil, ¿verdad? Y no nos referimos a un contentamiento de estar siempre alegres o estar siempre con una sonrisa, sino a la plenitud, a la satisfacción que sentimos o que podemos expresar de saber que estamos en el lugar que debemos de estar y que estamos viviendo la etapa que debemos vivir, ¿verdad? Por eso es complicado, por eso es difícil expresar este contentamiento. Ya de por sí como humanos venimos programados de manera interna a un hambre siempre por más, ¿verdad? Y no lo digo esto en un sentido negativo, porque yo estoy seguro que esta hambre es el motor que muchas veces nos mueve para ir en búsqueda de más cosas, de una mejor vida, ¿verdad? Como padres, como maridos, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, lo mejor para nuestra esposa, para nuestras familias. Y yo creo que ese hambre que sentimos es un hambre positiva. Nos ayuda a huir aún de esa mediocridad, nos ayuda a vivir con cierto interés en las cosas, con cierto ánimo. Así que yo diría que ese hambre que tú y yo sentimos es necesario para poder caminar. Pero muchas veces lo que sucede es que esa hambre se envenena, ¿verdad? Esa hambre deja de ser un hambre buena y se convierte en un hambre tóxica. Y normalmente cuando esto sucede es porque estamos escuchando a nuestro alrededor dos voces, ¿verdad? Dos voces que están continuamente bombardeándonos, hablándonos y que nosotros escuchamos de manera natural o muchas veces sin estar muy consciente. Y una de estas voces es la que nos dice y la que nos recuerda que todo va mal, ¿verdad? Qué mal va todo, qué mal se ve la situación, ¿verdad? Durante la pandemia, día con día escuchábamos reportes, estadísticas de cuántas personas infectadas, de cuántas personas hospitalizadas, de cuántos muertos, ¿verdad? Día a día, esta voz estaba continuamente recordándonos cuán mal están las cosas, ¿verdad? Ahora con los conflictos que vemos entre los países europeos podemos ver y es esta voz nuevamente recordándonos que hay algo malo, que las cosas están mal y pueden ponerse peor. Y no necesitamos precisamente que nos digan las noticias, sino es algo que dentro de nosotros está ahí, está presente. Algo dentro de nosotros siempre nos está diciendo que algo está mal o algo puede ponerse
peor. Y esos pensamientos vienen diciéndonos que todo está mal, que no estamos en donde deberíamos de estar, que podríamos estar peor, que hemos perdido el tiempo en nuestra vida. Y yo no sé si tú has tenido esta clase de pensamientos, pero yo sí. Y la segunda voz es esta voz que nos recuerda, no nos recuerda tanto lo mal que estamos, sino lo bien que podríamos estar, ¿verdad? Son estas dos voces que escuchamos, lo mal que está o que se podría poner, o lo bien que podríamos estar. Y esta voz es la que nos dice, ¿verdad? Como ese anuncio intermitente en nuestra vida, que si tú haces tal cosa, que si tú te compras tal cosa, que si tú viajas a tal lado, que si tú vives de tal manera, simplemente podrías estar mejor de lo que hoy estás. Que si cambias tu teléfono por el más nuevo, que si compras o que si viajas a donde fueron tus amigos, seguramente podrás tener la vida que necesitas. Y por fin te sentirás alguien, por fin te sentirás lleno, ¿verdad? Ese espacio que buscamos llenar continuamente con diferentes cosas. Ahora, estas dos voces utilizan todo de nosotros por mover esa búsqueda, ¿verdad? Por esa búsqueda de ir más allá, de trascender, de cambiar, de llenar nuestros espacios, ¿verdad? Esta búsqueda que muchas veces nos termina sacando de donde estamos y nos meten en un círculo vicioso, ¿verdad? Un círculo sin salida, una especie de callejón sin salida que no nos lleva a ningún lado. Y yo quiero hacerte una pregunta y quisiera que le pudieras pensar y pudieras respondértela a ti mismo. Pero quiero preguntarte, ¿realmente crees que si obtienes todo lo que deseas, estarás más contento o satisfecho? La voy a repetir. ¿Realmente crees que si tú obtienes en este momento todo lo que deseas, todo lo que has querido, estarás más contento o satisfecho? Y la pregunta aquí sería, ¿verdad? La segunda sería, bueno, ¿qué es lo que realmente estás deseando? Piensa por un momento en alguna persona que conozcas, puede ser algún familiar, algún amigo, alguna persona que tú puedas decir que es una persona satisfecha. Piensa en alguien, probablemente, ¿verdad? Mi abuelita, yo creo que es una persona que ha vivido sus años, una persona que su vida, que está satisfecha con lo que ha hecho, pero piensa en alguien, algún compañero de trabajo, un amigo, un familiar o alguien simplemente conocido. ¿De verdad crees que estas personas les ha ido bien en todo? ¿Tú de verdad crees que estas personas han vivido una vida fácil, que no han tenido problemas, que todas las cosas les han salido como han querido? Yo conozco a algunas personas y lo he compartido como mi abuelita, pero realmente yo creo que muchas de estas personas que podrían venir a nuestra mente, muchas de ellas han tenido momentos mucho más difíciles de los que tú y yo hemos experimentado hasta este momento. Y estas personas nos enseñan una y otra vez que el contentamiento no depende de las circunstancias, que el contentamiento, la satisfacción no depende de las circunstancias. Nos enseñan algo muy importante, que es poder salirnos de este ciclo vicioso, poder salir de este callejón sin salida que nos lleva en esta búsqueda tóxica de encontrar el contentamiento en nuestra vida. Y yo sé que probablemente esto lo sabes, lo has escuchado, lo hemos escuchado, lo hemos leído, es algo que también el Espíritu Santo nos revela, pero la cuestión es, ¿qué hacemos con esto que sabemos? Porque es difícil salir, es difícil romper con los ciclos. ¿Qué hacemos con todo lo que seguimos viviendo? Y es triste, mi amado, que teniendo todo para poder dar el paso, sigamos prefiriendo vivir en este círculo, en este modo de vida, anhelando, deseando, codiciando, viviendo una insatisfacción, una falta de gratitud por lo que no tenemos. Quiero ir rápidamente a la palabra, y es una historia que hemos escuchado, está en Génesis 29, pero antes quiero contextualizarte, y es un hombre que se llama Jacob, que está huyendo de su hermano Esaú, porque le robó la primogenitura, la bendición de su padre, la herencia de su padre. Jacob lleva un pozo, y en este pozo conoce a una hermosa mujer que se llama Raquel. Jacob se enamora y trabaja para su suegro o su futuro suegro por 7 años. Para Labán, la condición de entregarle a su hija es que él trabajara este tiempo. Cuando llega la boda, Labán
le hace una jugarreta, le entrega a su hija la mayor, y le dice que no puede entregarle a la hija menor si antes no se ha casado su hija mayor. Y bueno, la Biblia nos habla en Génesis 29, ¿verdad? Que Raquel dice que era hermosa de pies a cabeza y que Lea tenía los ojos apagados. Una manera muy bonita de poder decir que Lea no era tan bonita, tan linda, tan hermosa como su hermana. Al día siguiente, a la noche de bodas, se da cuenta Jacob con quién había tenido relaciones sexuales, con quién había dormido, y no se dio cuenta, bueno, por la razón que tú quieras. Si llevaba velo, si estaba muy oscuro, si había llegado muy alegre de la boda. El caso es que no es la mujer por la que él había trabajado, y le reclama a Labán y le dice, mira, si quieres a Raquel, tienes que trabajar por mí otros 7 años. Yo sé que esta historia es muy difícil a lo mejor de entenderla porque en nuestro contexto actual esto suena muy feo, ¿verdad? Suena, bueno, trabajar por alguien, ¿verdad? O ganarnos a alguien como si fuera un objeto. Pero quiero ir a lo profundo de esta historia porque fíjate lo que dice en el capítulo 29, verso 30. Dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. En esta historia normalmente enfatizamos la relación de Jacob y Raquel y vemos esta linda historia de amor donde él trabaja por el amor de su vida, no 7 años, sino 14 años. ¿Verdad? Esa es en el contexto que yo más la escuché, que si quieres algo, trabajes el tiempo que quieras. Pero quiero que podamos poner un poco la atención en la otra parte que poco hablamos, y es de Lea, ¿verdad? Porque Lea, de alguna manera, en esta historia, es una persona más. Es como si fuera el extra de la película. Es un personaje secundario, un personaje de relleno. Nadie le importa lo que Lea quiere, lo que ella piensa, lo que ella pueda sentir. Lea simplemente es como un objeto. Nadie le hace caso y es usada como una moneda de cambio. Quiero que te pongas a pensar el rechazo que ella pudiera estar sintiendo, la situación y el momento que ella pueda estar sintiendo. ¿Y por qué digo esto? Porque el rechazo es una de las principales razones o motivos para que nosotros podamos vivir en una insatisfacción o en una falta de contentamiento. Como seres humanos, todos tenemos la necesidad de sentirnos amados, de sentirnos aceptados, de sentirnos parte de una comunidad, parte de un grupo, parte de una sociedad. El ser humano viene de fábrica con estas preguntas profundas. Y leyendo un libro encontré 7 preguntas que normalmente nos hacemos en esta búsqueda de nuestro propósito. Y las voy a leer rápidamente. Dice, ¿quién soy yo y cómo se forma y define mi identidad? Estas preguntas son preguntas que nosotros tenemos de manera profunda. ¿Cómo encuentro un sentido de justicia en un mundo roto? ¿Cómo encuentro una familia a la cual pertenecer? ¿Cómo abordo el trabajo y propósito? ¿Qué hago con mi tristeza, quebranto y pecado? ¿A quién vale la pena seguir y dónde debería estar mi lealtad? Todos nos hemos hecho o nos hacemos estas preguntas en mayor o menor medida, en diferentes etapas de nuestra vida. Y te digo algo, el mundo conoce bien las respuestas para estas preguntas. Y el mundo lo que va a hacer cada día, cada momento, es ofrecernos estas soluciones temporales. Si compras algo, si viajas, si haces, si pareces, si dices, si aparentas, el mundo siempre va a estar ofreciéndonos respuestas o soluciones temporales, ¿verdad? Pero sutilmente nos hace hincapié y nos está recordando que tú y yo no somos aceptados, que tú y yo no tenemos el estatus que queremos tener, que tú y yo no estamos viviendo la vida que deberíamos de estar viviendo. Lea estaba viviendo una situación de rechazo. Ella estaba intentando responder cada una de estas preguntas, como probablemente tú y yo lo hemos sentido. Y es que sucede que cuando entramos en una crisis, cualquier salida es buena. Cuando entramos en una crisis, cualquier opción como salida, como oportunidad de cambio, pareciera buena.
Pero tenemos que tener mucho cuidado, mi amado, de no caer nuevamente en estos círculos viciosos, ¿verdad? En estos círculos tóxicos. Lea sabía que no estaba siendo amada porque su padre la estaba usando como objeto, como moneda de cambio, que realmente Jacob no la amaba a ella, sino que él quería a su hermana, no encontraba propósito, yo creo que se sentía triste y que se sentía indigna de que alguien le fuera leal. Ahora, hay dos maneras que podemos solucionar el descontentamiento por el rechazo y podemos verlo en los siguientes versículos. Quiero que me acompañes al capítulo 29, el verso 21. Dice, y dijo Jehová que Lea era, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó por nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. En este versículo vemos dos opciones, dos soluciones, posibles soluciones que tú y yo tenemos cuando enfrentamos el rechazo, cuando enfrentamos la insatisfacción, la falta de contentamiento. Número uno es, como lo dice en la primera parte, mirar el favor de Dios, ver que Dios nos ha bendecido, ver que Dios ha extendido su mano hacia nosotros, que aunque aparentemente el mundo esté en nuestra contra o no estemos en donde quisiéramos estar, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno, Dios ha puesto sus ojos en ella. El Dios de los menospreciados, de los perdidos, de los quebrantados, de los heridos, de los que desean una plenitud, ese Dios está ahí, ¿verdad? Como dice en la primera parte, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos a Lea. ¿Sí? Y la segunda solución, ojalá pudiéramos quedarnos en esta parte, ¿verdad? Ojalá pudiéramos quedarnos en esta primer parte, ¿sí? La de aceptar al Señor, ¿verdad? Y la otra parte tiene otra solución. Dice, Jehová ha mirado mi aflicción. Y en vez de fijar el amor en Dios, que Dios tiene hacia ella, se fija sus ojos, pone su atención en lo que no tiene, en el amor de su marido, en el amor de una persona, ¿verdad? Y a mí esto me suena muy, muy común, porque yo muchas veces he recibido muchas bendiciones de parte de Dios, pero mi mirada siempre o comúnmente está en las cosas que no tengo, ¿verdad? Y prefiere usar la bendición de Dios para ganar algo. Ella prefiere usar la bendición que Dios le ha dado como lo es un hijo para ganar la atención y la aceptación de su esposo Jacob, ¿verdad? Está haciendo algo que probablemente nos evidencia en todo momento, ¿verdad? Y se puso su esperanza en tener un hijo. Y fíjate lo que dice en esta parte, en la segunda parte de este versículo. Y llamó su nombre Rubén. Puso toda esperanza en este hijo y le puso Rubén. ¿Y sabes qué significa Rubén? Significa Bet, un hijo de Dios. Es decir, es como si ella sacara sus credenciales y le dijera a Jacob, mira, este es un hijo de Dios, ahora sí, ámame, ¿verdad? Ella está usando la vida de su hijo para atraer la atención. Ella está usando la bendición que Dios le ha dado para atraer la atención de su hijo. ¿Qué es eso que tú quieres o incluso que ya puedes tener, que lo muestras a otros para demostrar quién eres, para demostrar cuán digno eres, para demostrar cuán válido eres? Lea estaba mostrando a su hijo. Versículo 33 dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamaré su nombre Simeón. Si dice que Jehová oyó, era porque ella volvió a clamar, ¿verdad? Ella volvió a pedir y puso por nombre Simeón, y Simeón significa Dios ha escuchado. El clamor de ella lo volvió a escuchar Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel, mi amado. Porque Dios es un Dios que no cambia. Porque Dios es un Dios que vuelve a bendecir a Lea. Ahora la pregunta sería,
¿esto sería suficiente para Lea o habría algo más? Y fíjate lo que dice el verso 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque le ha dado a luz 3 hijos por cuanto llamo a su nombre Leví. Ella creyó que la tercera era la vencida. Ella creyó que con ese tercer hijo iba a salir su plan como ella lo estaba pensando. Pero no parece que esto ocurra. Lea no ha cambiado su solución. Ella sigue usando lo que Dios le ha dado para llamar la atención. ¿Y sabes qué significa Leví? Leví significa adhesión o unión. Y ella estaba tratando de que Leví, esta adhesión o unión, pudiera ser con su marido. Y ella pudiera ser con Jacob. Ella no estaba viendo que ella tenía un hijo cuyo nombre era Leví, que significa unión, que era la unidad que puede presentar el Señor contigo y conmigo. Ella no quería ver eso. Ella tenía 3 hijos. Imagínate el vacío y la decepción. Y han pasado los años y sigue siendo la misma mujer que está insatisfecha, que está llena de dudas. Y yo quiero hacerte nuevamente una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas tú sintiéndote así? ¿Cuánto tiempo llevas intentando llenar un vacío con tus métodos, con tus formas, con tus modos? ¿Cuánto tiempo llevas intentando llenar vacíos por tus propias fuerzas? Es increíble ver cómo nuestros hijos, ¿verdad? De repente tienen el ímpetu y el ánimo por un juguete, ¿verdad? Y bueno, mi esposa y yo hemos aprendido, hemos decidido que no todo lo que ellos pidan se los vamos a dar, y también les queremos enseñar que si quieren algo tienen que trabajar por ello. Pero esto nos ha permitido enseñar un principio, que aún el juguete más exclusivo, más importante, más especial que ellos pudieran enseñar, después de 1 mes, de 3 meses, de 6 meses, si bien le va al pobre juguete de 1 año, va a estar olvidado, ¿verdad? Y esto es algo que nos enseña, porque no va a haber nada que pueda llenar el vacío de nuestra vida. No va a haber nada, ninguna cosa material que pueda llenar el vacío en nuestra vida. Sin Dios todo esto es basura. Sin Dios todo esto simplemente son cosas materiales. Y a veces, mi amado, necesitamos gastar, pagar un precio. Tenemos que de alguna manera gastar nuestro dinero para darnos cuenta que no hay nada material que pueda ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Ahora, quiero continuar porque la historia no termina así. ¿Cómo podemos salir de estos momentos? ¿Cómo podemos salir de esta insatisfacción? ¿Cómo podemos salir de esta falta de contentamiento, verdad? ¿Cómo podemos dejar de ser esos niños que anhelan tanto algo, que lo tienen y que al mes o a los 2 meses o a un tiempo determinado lo olvidamos? Verso 35, vamos por el 4 hijo. Dice verso 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Tuvo otro hijo, pero ella cambió su forma, cambió su perspectiva, cambió su plan. Ya no desea que a través del hijo, a través de la bendición del Señor, Jacob le ame. Ya no desea que llamar la atención de un nombre. Ella, en vez de desear esto, agradece al Señor. Y Judá significa agradecido a Jehová. Agradecido a Jehová. La manera más sencilla o la manera de salir de estos círculos viciosos no es tener, no es buscar, no es cambiar nuestro objeto, ni siquiera tampoco es no tener ni desear nada. Es la gratitud. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A lo mejor te parece una solución demasiado sencilla, ¿verdad? A lo mejor decir la gratitud es la salida para la falta de contentamiento. La gratitud es la salida para la insatisfacción. Parece sencillo, ¿verdad? Pero la gratitud es más que dar gracias.
es más que ser educados, es más que vivir una vida simplemente yendo y dando gracias por todos lados. Cuando damos gracias, reconocemos quiénes somos. Cuando tú y yo damos gracias, reconocemos cuál es nuestra identidad. Cuando tú y yo damos gracias, estamos reconociendo el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando tú y yo damos gracias, estamos reconociendo quiénes somos y a quién pertenecemos. Cuando damos gracias, comenzamos a reconocer el poder de Dios en nuestras vidas. En nuestras vidas. Y estas preguntas que al principio hablábamos comienzan a tener respuestas, comienzan a tener salidas y soluciones. ¿Sí? El dar gracias, comenzamos a ver el llamado de Dios en nuestras vidas y no en la vida del otro. El problema de esta historia no es querer, el problema de esta historia es querer ser, porque Lea quería tener algo para poder ser alguien. Lea quería tener a sus hijos para poder ser aceptada. Así que el problema no es tanto el querer tener, sino quiénes queremos ser. Quiénes queremos ser realmente en esta vida, en este tiempo. Mi amado, la vida es tan corta que perdemos mucho tiempo buscando estas soluciones que el mundo nos ofrece, ¿sí? Ahora, esta historia estaría bien que terminara aquí, pero quiero rápidamente ir al final de la historia porque fíjate lo que sucede. En esta historia ninguno de los personajes quiere ser quien verdaderamente es. Jacob quiere ser como su hermano Esaú, Lea quiere ser como su hermana Raquel y Raquel quiere ser como su hermana Lea. Fíjate lo que dice en el siguiente capítulo 30, verso 1. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana. Y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. Todos querían ser otro en esta historia. Todos querían ser otro en esta historia. Si este fuera el final de la historia, bueno, sería catastrófico saber que todos querían ser otras personas, ¿sí? Pero necesitamos, mi amado, necesitamos entender que tú y yo vivimos en esta lucha constante. ¿Por qué? Porque aparentemente el cuarto hijo de Lea, que le llamó Judá, había ya entendido que agradeciendo a Dios, acercándose a Dios, ella podía encontrar respuestas a sus salidas. ¿Quién nos dice esto? Que vamos, mi amado, y que estamos en un mundo, que estamos en una corriente, que estamos en un mundo que cada día está influenciando. Y cuán fáciles somos tú y yo de influenciar. Cuán fáciles somos tú y yo de caer nuevamente en la corriente, nuevamente en el mismo círculo, llegar nuevamente al mismo callejón sin salida. Cuán fácil es, mi amado, cuán fácil es que tú y yo caigamos en lo mismo. Sin embargo, en toda esta historia hay alguien que es fiel a sí mismo y esta persona es Dios, porque Dios es constante durante todo el tiempo, durante toda la historia. Dios es un Dios generoso, un Dios bondadoso, un Dios fiel, un Dios que bendice, que ama, que ha puesto su mirada en ti. De la misma manera que lo hizo en Lea, Dios lo ha puesto en ti. Ese Dios que dio oportunidad, que dio bendición, ese Dios sigue siendo el mismo. Es el Dios que hoy en día abre las puertas. Dios no cambia, Él es quien es, Él es el gran yo soy, ¿sí? Él es el gran yo soy. Muchos siglos adelante, vemos en Mateo 1 la genealogía de Jesús. Y en el capítulo 1, verso 1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, hijo de Lea, y a sus hermanos. Y la genealogía acaba en el versículo 16 y dice: Jacob engendró a José, otro Jacob engendró a José. José fue marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La mujer que todo el mundo había rechazado, la mujer que había sentido como objeto, como moneda de cambio, la mujer que había sentido que no tenía propósito en su vida ni en su familia, fue usada, fue la que dio luz a Judá y al final se convirtió en la genealogía quien iba a traer a Jesús
de Nazaret. Ese Señor que es el Dios de los gentiles, de los romanos, de los enfermos, de los ciegos, de los cojos, de los rechazados. Somos sus escogidos, mi amado. Él te ha escogido a ti, Él me ha escogido a mí. Dios no va a apartar su mirada de ti, Dios no va a apartar sus ojos de ti. Dios te escucha, así como escuchó a Lea, y te bendice, y te responde, y clamas a Él, y Él te oye. Y ese mismo Dios está una y otra vez. Y hoy tenemos la oportunidad de salir de este callejón sin salida, de este ciclo, de este círculo vicioso. Hoy en ti y en mí está la oportunidad de poder dar ese primer paso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la insatisfacción, la ingratitud, la falta de contentamiento nos produce codicia. Y codicia, fíjate lo que dice como significado, es desear vehemente, deseo vehemente de poseer muchas cosas, especialmente riquezas. Es un deseo desenfrenado de desear riquezas. Mi amado, hoy estamos frente a la oportunidad, y la oportunidad para salir de este callejón es dando gracias, viviendo en gratitud. Más allá de ser educados, es sabiendo quiénes somos, sabiendo por qué estamos aquí, sabiendo cuál es nuestro propósito. Y ese es el primer paso, porque como Lea podemos volver a caer nuevamente, podemos volver a meternos en medio de la corriente, pero tenemos un Dios que es fiel y que Él está ahí para escucharnos y para ayudarnos. Las gracias es solo el primer paso. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios fiel. Perdónanos cuando hemos puesto nuestras miradas en objetos, en personalidades, Señor. Perdónanos cuando hemos puesto nuestra mirada en las cuestiones materiales. Perdónanos cuando hemos usado la misma bendición para poder atraer a otras personas, para poder llamar la atención de alguien más, para poder sentirnos algo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has puesto propósito en nuestra vida, que tú nos has llamado tus hijos. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti somos plenos, en ti tenemos plenitud, en ti somos complementados, Señor, en ti somos perfeccionados, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que eres, lo que haces. Yo te pido, Señor, que cada pregunta que haya en nuestra vida, cada momento, Señor, que podamos sentir un rechazo, que podamos sentir deslealtad, tristeza, que podamos sentir que no tenemos propósito, sea tu mismo Espíritu Santo recordándonos, el mismo Dios recordándonos y ayudándonos. Gracias, Padre. Queremos ser leales a ti. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amado, pues muchísimas gracias por este tiempo, por escuchar, por tus comentarios. En la parte de aquí abajo va a salir la manera en que podemos honrar al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. No olvides inscribirte para nuestras reuniones y primeramente Dios, nos vemos el domingo. Dios te bendiga.